Yo soy Carmen Ojeda, la responsable de Human Talent para Teralco Group. Quiero dar la bienvenida a todo el mundo que está en esta charla, que sois nada menos que 40 personas, tanto de dentro de nuestro entorno, Teralco Group, como de fuera. Así que bienvenidos todos a esta iniciativa que lanzamos, Teralco Academy. El objetivo de esta iniciativa es difundir el conocimiento. Dentro de Teralco hay expertos, grandes expertos en metodologías y en tecnologías y queremos difundir. Y también queremos adquirir conocimiento. Así que vamos a estar también trayendo expertos en áreas que nos interesen para que nos enseñen y estaremos lanzando bootcamps para enseñar, ¿vale? Bien, dicho esto, quiero dar la bienvenida a Pepe Navarro y a Javi Sober, que nos van a estar hablando sobre CDCI y por qué es interesante invertir en esto. Unas simples reglas para todos vosotros asistentes. Por favor, mutearos para que los ruidos de fondo no desconcentren a Pepe y a Javi. Poneros las cámaras en la medida de lo posible porque a ellos les gustará veros antes que hablar contra una pared de iconos, ¿vale? Y todas las preguntas que tengáis podéis hacerlas en el chat y al final de la charla pues tendréis la ocasión de hablar con ellos dos y preguntarles todo lo que queráis, ¿vale? Así que nada, os dejo ya con ellos y a disfrutar. Buenas a todos, buenos días. Voy a presentar de acuerdo. Bueno, buenas a todos. Nosotros somos Javi y Pepe. Hoy venimos aquí a hablar de la integración continua y del despliegue continuo. Creo que lo conocéis más o menos todo, ¿vale? El famoso CI/CD. Es una práctica que es muy habitual cuando haces cualquier tipo de desarrollo de software, solo que nos hemos dado cuenta que no todos los proyectos tienen interés o invierten en este tipo de sistemas de infraestructura. Y queríamos acercaros un poco la visión que tenemos sobre todo esto para que conozcáis que en cualquier proyecto y en cualquier sistema podemos tener una interacción continua y que todas estas herramientas al final a lo que ayudan es a que nuestros procesos de desarrollo sean más ágiles y a que el programador se pueda centrar más en sus tareas y que es beneficioso para el propio proyecto, ya que obtenemos más tiempo para poder hacer otro tipo de cosas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el índice, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es explicaros qué es el CI/CD, ¿de acuerdo? ¿Qué es el CI/CD? Como bien indica, ¿vale? Os hemos puesto aquí esta imagen. La integración continua, ¿vale? O continuous integration, es todo lo que lleva desde la construcción del código, la construcción y el testeo del propio código, ¿vale? Lo que podéis ver ahí como lo lila, más o menos hasta lo verde. Con esto lo que conseguimos es que siempre que vayamos subiendo código, sabemos que está compilado, que ha pasado los diferentes tests que tengamos, ¿vale? Y que es un código que es válido para poder subir a otro entorno. Y luego tenemos la parte de el despliegue continuo, ¿de acuerdo? Que es toda la parte que coge ese aplicativo y lo despliega en un servidor, en un entorno. Podemos hacer operaciones, evidentemente, con ese nuevo aplicativo. Podemos sacar conclusiones, ver fallos o monitorizar los sistemas, pues a lo mejor no es suficientemente óptimo, ¿vale? Y volver otra vez a hacer el código, volver a subir el código, se vuelve a construir, vuelve a pasar los conjuntos de test. Y es un círculo infinito, como aquí podéis ver, que lo que hace es que continuamente tenemos nuestro aplicativo bastante, vamos a decir, controlado, ¿vale? Y lo tenemos y sabemos que es funcional y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Esto es lo que es el CI/CD. Y entonces,
Lo primero de todo, que es GitLab. Hemos querido empezar por GitLab porque si queremos implementar un CI/CD, ¿por dónde tenemos que empezar? ¿De acuerdo? Lo primero para nosotros, lo más importante, es el repositorio, ¿vale? He puesto aquí una imagen de las ramas para que podáis ver más o menos lo que son las ramas, que para nosotros son nuestras amigas las ramas. El repositorio es importante porque es el primer paso para conseguir que nuestro código esté estable y poder luego afrontar una estrategia de iteración continua y de despliegue continuo óptima, ¿de acuerdo? Para poder conseguir este paso necesitamos un Git flow, ¿vale? El Git flow es una estrategia para subir los cambios a nuestro repositorio, ¿de acuerdo? Que es esto de aquí. Aquí os hemos enseñado una estrategia, pero las estrategias de Git flow tienen que ser consensuadas con el equipo. Hay muchos casos y depende del aplicativo y del caso que tengamos para implementar uno u otro, ¿vale? En este caso, como podéis ver, este Git flow se llama Master Branch, ¿vale? Es muy sencillito, simplemente tenemos una rama principal, como podéis ver, que está de aquí, que es la verde, que es Master, ¿vale? Y a partir de esa rama extraemos otras ramas, hacemos diferentes evolutivos, ¿vale? Pues el feature 1 o el feature 3 y la vamos integrando en la rama principal para tenerlo todo en todos los evolutivos en esa rama y poder desplegarlo al entorno que queramos, ¿de acuerdo? Como os hemos comentado, es una estrategia, pero hay muchísimas más, ¿vale? Pueden ser mucho más complejas, pueden ser menos complejas, depende de cuánta gente esté en el equipo, porque si hay una persona en el equipo, pues es mejor utilizar una estrategia sencilla como esta, pero si somos 20 en el equipo, hay que intentar utilizar otras estrategias para que cuando hagamos evolutivos sea todo óptimo, ¿vale? O sea, aquí el focus donde tenemos que poner todo esto es en optimizar todos nuestros procesos para que consigamos tener más tiempo para hacer nuestro trabajo, que es desarrollar, monitorizar y todo ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, queríamos daros algunos tips para poder mantener un repositorio en buena salud, ¿vale? Que por eso hemos puesto la salud del repositorio. Es importante, si es un equipo de muchas personas, los merge request approvals, es decir, que la gente no pueda subir directamente algo a la rama sin que nadie más lo revise, sino que te lo revise un compañero, porque eso ayuda a tener más conocimiento sobre el sistema. Podemos ver errores tontos como que se nos ha olvidado una variable, pues la típica variable de prueba, o a lo mejor algún for, alguna cosa que es un poco extraña, entonces a lo mejor tu compañero te puede ayudar y es una forma de colaborar con todo el equipo para ir mejorando el código poco a poco. Otra cosa muy importante que también queríamos comentar son los mensajes de commit, ¿vale? Normalmente, cuando el programador va muy rápido, creo que lo sabéis un poquito todos, pues escribe fix y lo sube y ya está. Pero es importante que sea un poco descriptivo, a modo de resumen, porque si en algún momento en nuestro repositorio tenemos que volver atrás o tenemos que modificar un evolutivo que no ha ido bien, o para poder rastrear el propio código que subimos, es muy interesante y casi necesario el poder tener unos mensajes de commit bien definidos para poder decir, vale, pues esta feature es de esto en concreto, sé que modifiqué este fichero y este fichero, o modifiqué este fichero pero se me olvidó este otro, etcétera, ¿vale? Yo sé que a veces en la vorágine de la programación hay cosas que intentamos hacer para ir más rápido, pero gastar 5, 10, 15 segundos en hacer un mensaje de commit descriptivo es una cosa que en el futuro, sin duda, nos va a ayudar. Y otra cosa también que queríamos comentaros eran los tags, ¿vale? Los tags se utilizan como para hacer una especie de release del código que tenemos actualmente. Normalmente se utiliza para versionar nuestro código. Es decir, cuando queremos hacer una release, podemos ir a hacer un tag de la 1.1 y entonces ese tag coge todo el código que tenemos en el repositorio y es la versión
1.1. De esta forma, siempre podremos volver atrás, recoger el código que hicimos en una versión, ver a ver por qué a lo mejor en una versión que hemos puesto antes tenemos un error de regresión y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Otra cosa que no había comentado es que nosotros nos basamos en la integración continua con GitLab, pero por supuesto hay muchas más herramientas, ¿vale? Por ejemplo, está Travis, CI, está Jenkins, que creo que las conocemos todos, está también Bamboo. Todos estos sistemas, todas estas herramientas nos pueden ayudar a hacer la integración continua. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta mucho GitLab porque lo integramos todo en esa misma herramienta. Por suerte, también quiero recordar que nuestro equipo de sistemas tiene un Git de Teralco que todos podemos utilizar y ya sabéis que los de sistemas son muy buenos y cualquier duda que si queréis empezar con estos temas, Teralco tiene la tecnología suficiente para que podamos empezar a afrontarlo, ¿vale? Entonces, una vez que hemos hablado de repositorio y ya tenemos claro que lo tenemos todo claro, tenemos nuestro Git flow, tenemos nuestra estrategia y tenemos nuestro repositorio con una salud suficientemente buena para poder hacer la integración continua y el despliegue continuo. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Vale? Pues el siguiente paso es el CI/CD. ¿De acuerdo? ¿Qué es la integración continua dentro de GitLab? ¿Vale? Se compone de varias cosas. Una de ellas son los pipes, ¿de acuerdo? El pipe es el fichero general que nosotros estamos subiendo a repositorio y es el que va a contener toda la información necesaria para poder compilar, para poder hacer los tests, para poder hacer el despliegue y todo ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Es lo más general de todo. Luego, en un mismo pipe podemos tener varios jobs, ¿vale? El job es algo que se hace en concreto. Es decir, un job puede ser perfectamente construir el aplicativo. Otro job puede ser, sin ningún problema también, hacer los test unitarios de ese aplicativo y sucesivamente, ¿vale? Luego tenemos las variables de CI/CD. Esto es una herramienta que tenemos también dentro de GitLab que se utiliza para poder parametrizar nuestros jobs y nuestro pipe en general. Y también queremos remarcar los job artifacts, ¿vale? Eso es la salida final que tenemos en cada job. Es decir, si nosotros en un primer paso, imaginaros, estamos haciendo un build, la salida de ese build será el job artifact, que será el .jar o el .war o lo que sea, ¿vale? Los job artifacts ahora lo veremos más en profundidad, ¿vale? Pero pueden ser tanto carpetas como ficheros, ¿de acuerdo? Los pipes. Pues los pipelines, como podéis ver, se componen de dos partes, ¿vale? Están los jobs, como hemos dicho antes, y están también los states. Los jobs son lo que tenemos que hacer, como he dicho. Es decir, un build, test unitarios o el despliegue directamente, ¿vale? Es lo que compila el código, es la atomización de eso, ¿de acuerdo? Un stage es cuándo se tiene que realizar ese job. Es decir, tú puedes tener un stage que sea construir y seguido de ese, un job que sea construir y seguido de ese job que sea construir, puedes tener un job que sea testear, ¿de acuerdo? Y seguido de ese job que es testear, puedes tener otro job que sea copiarlo a un FTP y finalmente puedes tener otro job que sea arrancar el sistema de forma remota, ¿de acuerdo? Es muy importante que nos aclaremos, que entendamos esto, ¿vale? Esto es un ejemplo de un pipeline, como podéis ver. Tenemos 3 stages diferentes, build, test y deploy, ¿de acuerdo? Si os fijáis, uno depende de otro. Es decir, el primer stage es el build, ¿vale? Y aquí tenemos un job que se llama build job, que es lo que se ejecuta al principio. El segundo paso, después de que acabe este job, son los tests, que es, como veis ahí, test 1 y test 2. Esto se haría en paralelo, ¿vale? Y básicamente comprobaría el código. Y, como os podéis fijar, el último stage es el deploy, ¿vale? En este caso es el deploy a prod, pero evidentemente puede ser el deploy a dev o a cualquier otro entorno. Pueden tener varios jobs, o sea, no hay límite para poder
tener los jobs que necesitemos y los states los tenemos que diseñar conforme creamos que va a ser la mejor estrategia para hacer la interacción continua, ¿de acuerdo? El segundo paso son los propios jobs, ¿vale? Los jobs están definidos con restricciones y que son bajo los que tienen que estar, son bajo los que se tienen que ejecutar, ¿de acuerdo? Normalmente, cada job puede tener el nombre que queramos, pero el final de ese job tiene que ser una palabra reservada del pipe de GitLab que tiene que ser script, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, no estamos limitados al número de jobs que podemos tener en un mismo pipe. Podemos tener 1, podemos tener 50 o podemos tener 3. Esto siempre lo tenemos que ajustar nosotros y tenemos que recordar también, lo quiero recordar por si acaso, que todas las metodologías que se hacen en nuestra profesión son flexibles. Entonces, tenemos que usar esa flexibilidad para poder tener el mejor approach que nos ayude más a nosotros, ¿de acuerdo? Esto es un ejemplo de un job, ¿vale? Por ejemplo, en el primer job se ejecutaría un script, ¿vale? Veis ahí la palabra clave script y luego en el segundo job se ejecutaría un script completamente diferente, ¿vale? Esto es un ejemplo. Estos jobs, como no podemos ver aquí los sticks que tienen, no podemos ver si depende uno de otro, ¿vale? Pero pueden depender uno de otro o no pueden depender uno de otro, ¿de acuerdo? El siguiente paso que tenemos que tener en cuenta para poder diseñar correctamente los pipes son las variables de CI y CD, ¿de acuerdo? Estas variables se almacenan en la página web y lo que sirven es para controlar el comportamiento tanto de los jobs como de los pipes, ¿de acuerdo? Aquí normalmente guardaremos valores que queremos reutilizar después y, sobre todo, nos ayuda para que nuestro fichero GitLab CI, que es el pipe, no tenga valores hardcodeados como contraseñas, IPs y todo ese tipo de cosas. Aquí tenemos un ejemplo que os quería enseñar, ¿vale? De cómo se podría visualizar en un pipe una determinada variable, ¿de acuerdo? Si os fijáis, aquí hay un job que se llama test variable, el stage de este job es test, ¿vale? Y el script lo que hace es que recoge una variable que hemos almacenado nosotros en nuestro GitLab y la muestra, ¿de acuerdo? La apariencia que tiene GitLab con respecto a estas variables son las siguientes, ¿de acuerdo? Esto es un ejemplo real de mi proyecto, ¿vale? He tapado la contraseña de desarrollo porque es real, pero si os fijáis, aquí lo que hacemos es que todas las variables que estamos utilizando en nuestro pipe las tenemos almacenadas aquí, ¿vale? Como, por ejemplo, el user, las diferentes IPs de los entornos que tenemos dev, pre y pro, y también las contraseñas, ¿vale? Para poder acceder a esos entornos. En el caso de dev, en nuestro caso, sí que tenemos control de esa contraseña, pero, por ejemplo, en pre y en pro tenemos un equipo externo que es el que nos hace ese despliegue y ellos son los que tienen la contraseña. No os tenéis que preocupar porque aquí ponga un valor fake, ya que cuando tú ejecutas un pipe, tú puedes añadir cuál es el valor de una variable en concreto para poder ejecutarla. Entonces, lo que harían el equipo de operaciones en este caso es que cuando quieren hacer un deploy a pre, escriben cuando van a ejecutar el pipe que la CI deploy pass pre es 1, 2, 3, 4, que espero que no sea esa, pero bueno, y entonces autorizaría y desplegaría la aplicación a pre. Aquí podéis ver que podéis añadir variables y también podéis ver que estas variables pueden estar por entorno, ¿de acuerdo? Si están masked o no, eso quiere decir si se pueden mostrar en el pipe. Si pones que es masked, no vas a ver esa variable en el pipe, pero si pones que no es masked, o sea, que es un valor que puedes ver, ves ese valor exacto cuando ves el deploy del pipe. ¿De acuerdo? Y por último, lo que os queremos explicar también son los job artifacts, ¿de acuerdo? Los jobs tienen una salida, que puede ser, como he comentado antes, un fichero o un directorio, ¿de acuerdo? Y esta salida se conoce como job artifact.
cuando lo queremos crear, cuando queremos que los runes de GitLab tengan un artifact, lo que hacemos es utilizar la palabra clave artifact para almacenar ese fichero o, en otros casos, ese directorio, ¿de acuerdo? Y más o menos, un ejemplo sencillo sería, por ejemplo, este, ¿de acuerdo? En este caso, tenemos un job que se llama PDF, ejecuta el script y el artifact dice que tenemos que guardar en el path el micb.pdf, ¿vale? Que es lo que se ha creado a través del script. Y otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es la expiración de este artefacto. Aquí pone una semana. Normalmente, esto es otra cosa flexible que tenemos que asegurarnos de cómo setear, porque es muy posible que los deploy, las peticiones de deploy tarden varios días. Si tardan varios días, lo ideal es poner una semana. Pero si esos deploy los controlamos nosotros más, lo mejor para no estar llenando el sistema de ficheros es poner un día. Esto, como siempre, quiero remarcar en la flexibilidad que necesita, que tiene todo esto y que la tenéis que utilizar en vuestro beneficio, ¿de acuerdo? Y ahora os queríamos comentar varios ejemplos, no sin antes deciros que esto es la punta del iceberg, ¿de acuerdo? Porque GitLab y los pipes de GitLab tienen infinitas herramientas que podemos utilizar en nuestro beneficio. Podemos hacer, por ejemplo, que tú solo hagas un deploy cuando creas un tag. Podemos hacer que solo se creen los conjuntos de test cuando hacemos un push o después de hacer el merge request. También podemos agendar los diferentes despliegues, es decir, a lo mejor tenemos un sistema que necesitamos que se despliegue necesariamente a las 12 de la noche. Entonces, todo esto lo podemos hacer con la herramienta de GitLab, ¿de acuerdo? No sé si se me olvida algo, creo que no. Y vamos a pasar, pues, a algunos ejemplos tontos para que veáis que da igual el problema que tengamos, que siempre lo podemos resolver, ¿vale? El primer ejemplo que vamos a poner es el más tonto de todos, ¿vale? Que es un despliegue de Spring Boot, que es básicamente lo que nosotros programamos todos los días. Si os fijáis, esto es un fichero GitLab ci.iml, ¿vale? Efectivamente, es un fichero YAML, ¿vale? Y tiene las diferentes partes. Aquí, si podéis ver, tiene una imagen, que la imagen es el docker que va a utilizar el propio job para poder ejecutarse. Cada sistema puede tener uno diferente. Es decir, en este caso en concreto nosotros utilizamos el OpenJDK 8, pero hay otros casos que tenemos que utilizar, por ejemplo, las librerías de React o a lo mejor tenemos que utilizar librerías específicas de algún sistema de terceros. Por ejemplo, el caso que se me ocurre ahora es también el de Salesforce, o podemos utilizar simplemente una imagen de Linux porque a lo mejor necesitamos copiar ciertas cosas, ¿vale? O sea, esto es muy flexible y las imágenes pueden ser generales o pueden estar seteadas en cada job en concreto, ¿de acuerdo? Entonces, en este ejemplo tenemos dos stages directamente. Tenemos el build y el deploy. Básicamente, más separado no puede estar. El build estaría dentro de la parte de CI y lo que es el deploy estaría dentro de la parte de CD, ¿de acuerdo? Ahí veis la declaración del build artifact. Simplemente, lo único que hace es que, como podéis ver, tiene las palabras clave stage, que es al stage que pertenece. Tiene la palabra clave tag, ¿vale? Y luego tiene la palabra clave script. Script es básicamente como si utilizáramos un terminal. Entonces, en este caso en concreto, yo siempre muestro el Java-version, que nos chiva en qué versión de Java estamos, y luego utilizamos el Maven para hacer un clean y un package, ¿de acuerdo? Y luego, finalmente, tenemos la palabra clave artifact, ¿vale? El path viene desde la variable, ¿vale? Porque es un path, ya sabéis que Spring Boot compila dentro de target, ¿vale? Que simplemente es tener el punto .jar, como se llama. Entonces, cogemos ese punto .jar y lo guardamos durante una semana, ¿vale? Y el segundo job que se ejecuta inmediatamente después de este es el deploy date. Como podéis ver aquí, es muy parecido al primero,
pero hay una cosa que os tiene que llamar la atención, que es el only refs, ¿vale? El only refs, esto es unas palabras clave que podemos utilizar con GitLab para referirnos a una rama en concreto. En este caso en concreto, solo podemos deployar dev si estamos en la rama develop, ¿vale? Y, por ejemplo, las subidas de pre y de pro están puestas en este ejemplo, cosa que no se ve, que solo puedan subir cuando es master. Sin embargo, el build se ejecuta siempre que hagamos un push o siempre que emergemos a otra rama, ¿vale? Esa es la parte de CI que siempre se va a ejecutar en nuestro sistema para asegurarnos de que el aplicativo es ejecutable, y luego está la parte en que si es ejecutable, ya podemos coger y podemos subirlo, ¿de acuerdo? Aquí utilizamos varias variables, como os he comentado antes, como la de user, la de pass y la de IP, que son muy importantes para nosotros, porque lo que hacemos a través de esto es que cogemos este punto .jar y fijaros lo tonto que es, apagamos el servicio asociado a este aplicativo, lo copiamos en la carpeta y lo volvemos a arrancar. O sea, es un system CTL start y un system CTL stop. Y con todo esto conseguimos hacer los deploys de formas automáticas y en vez de, como lo hacíamos nosotros por lo menos antes, que tardamos unos 15 minutos, esto se hace en 2 minutos y no tenemos que hacer nada, ¿vale? Otro ejemplo, que es un poquito más complejo, que tampoco mucho, es ¿vale? Que es Spring Boot más Angular. Este me parece interesante mostrarlo aquí, ya que es un workaround interesante. Este aplicativo tiene dos partes. Tiene una parte que es Angular, que está dentro de su propio proyecto de repositorio, y tenemos otra parte que es Spring Boot. Si os fijáis, aquí tenemos 4 stages, ¿vale? Y hay una cosa que se llama downstream que ahora os voy a explicar. El primer stage es la construcción del Angular. Lo que hacemos en este caso es que llamamos al repositorio donde tenemos Angular para que compile todo el código de Angular y coja esos ficheros y nos los sube a un bucket S3, ¿vale? Un bucket S3 es un FTP de la arquitectura de Amazon Web Service, ¿vale? Entonces, cogemos Angular, compilamos y lo dejamos en el S3. Y cuando acaba este trigger que está llamando a otro proyecto, es cuando empieza a ejecutar las preconditions, como podemos ver aquí. ¿Qué hace las preconditions? Recoge ese fichero de la compilación de Angular y se la trae para poder manejarla, ¿vale? Y en el build, que es el siguiente paso, lo que hacemos es que copiamos todos los ficheros dentro de la carpeta static de Spring Boot, porque este aplicativo es una página web con su propio back. Entonces, cogemos, compilamos y el último paso es hacer el deploy, que en este caso es un deploy a dev. Quiero remarcar que hasta que no acaba el pipe del downstream, no empieza a hacer el siguiente preconditions. Y como podéis observar, están conectados unos con otros. Como hemos dicho antes, los stages pueden ir en árbol y se pueden ejecutar varios al mismo tiempo. En este caso, ya sé que es lineal porque nuestra necesidad no era más grande, ¿vale? Pero podéis haceros un poco una idea de cómo compilar cosas, aunque parezca que no se pueda, ¿vale? Hay muchos tipos de proyectos. Entonces, con cada tipo de proyecto tendrá unas particularidades que seguro que se pueden automatizar y seguro que podemos hacer todos los deploys de forma automática, ¿vale? Para darnos a nosotros un poquito más de tiempo. Y el siguiente ejemplo que os queremos enseñar era un ejemplo que no tiene nada que ver con Spring Boot, simplemente para enseñaros que hemos estado trabajando con muchos sistemas y al final siempre hemos podido encontrar una forma de poder automatizar nuestros aplicativos. En este caso, Salesforce, muchos lo conoceréis, pero a lo mejor otros un poquito menos. En nuestra empresa tenemos también un equipo que es el de CRM que trabaja con Salesforce. Salesforce es una herramienta de terceros, pero nos permite poder hacer CI/CD, a pesar de que sea de terceros, integrado con GitLab, ¿vale? En este caso, no os lo hemos podido enseñar, pero si os fijáis, está utilizando la aplicación de terminal SFDX. Esta aplicación es una aplicación propia de Salesforce. Entonces, en el primer paso que se realiza cuando se ejecuta este pipe es instalar
en la máquina virtual que va a ejecutar estos jobs, instala los paquetes necesarios para poder utilizar SFDX o, por ejemplo, para comprimir ficheros o para crear PDFs o para subir cosas al bucket S3 o para poder subir cosas a FTP, etcétera, ¿vale? En la primera línea lo que hacemos es que nos autentificamos utilizando variables de C y CD, nos autentificamos al sistema y entonces empezamos a ejecutar creaciones de paquetes, subimos el paquete y lo actualizamos, ¿vale? En este caso solo crea el paquete y una vez que crea el paquete lo dejamos como un artifact, ¿vale? Y luego, el siguiente paso que sería después de esto es el code testing, ¿vale? Es un poquito más grande, pero esto es lo que cabía. Aquí lo que vamos haciendo es que nos volvemos a autentificar, enseñamos cómo se llama el Scratch, que es una cosa muy particular de Salesforce, subimos el paquete, lo instalamos, hacemos el run de los tests a ver si realmente funcionan. Si realmente funcionan, recogemos los resultados que nos ha dado, porque teníamos una limitación de que si no pasaba el 80% de los tests, no subía nada, ¿vale? Y, bueno, hacemos diferentes operaciones hasta que si todo es correcto y todas nuestras premisas se han cumplido, es decir, todo funciona el 50% el 80% de los tests, etcétera, etcétera, se despliega directamente en el entorno de Salesforce, ¿vale? Todo, como he dicho, son varios ejemplos, simplemente que sepáis que se puede utilizar cualquier librería que prácticamente puedes utilizar en Unix en los pipes de GitLab. Hay un montón de ejemplos en Internet y cualquier duda que tengáis, por supuesto, hay un equipo de sistemas que tiene un montón de conocimiento y hay un montón de compañeros que también saben un montón sobre estos asuntos, ¿vale? Los beneficios. Después de enseñaros todo esto, os queríamos remarcar cuáles son para nosotros los beneficios que puede tener el implementar este tipo de despliegues en nuestros aplicativos. Para nosotros, los beneficios de implementar el CI/CD es que, para empezar, mejoramos todos los procesos, ¿vale?, en nuestro trabajo. CI/CD es Agile. Entonces, si utilizamos una metodología Agile como la que han explicado antes nuestros compañeros, Víctor y Rubén, lo podemos integrar perfectamente y todo va a ser Agile, desde la metodología hasta el propio despliegue, ¿de acuerdo? Además, los desarrolladores, como no tienen que perder tiempo haciendo despliegues, se pueden concentrar más en sus tareas principales. Otro beneficio que vemos muy importante es que mejoramos la calidad del código, ¿vale? Si cumplimos todas las premisas, tenemos Gflow, tenemos CI, hacemos test unitarios, sabemos que compila, que tiene que compilar, que tiene que pasar varias fases, nos aseguramos de que nuestro código está en la mejor posición posible para poder hacer un deploy a desarrollo, después a pre y, si es necesario, subirlo a pro. ¿De acuerdo? Además de todo esto, también hay que recordar que gracias a esto los despliegues son más rápidos porque no tiene que estar un humano controlando todos los pasos por los que va ese despliegue. Es decir, en el ejemplo que os he puesto antes, que simplemente copiaba algo a una máquina, evidentemente, si yo lo hacía de forma manual, yo le daba a la orden, se ejecutaba, como tardaba varios minutos, me ponía a hacer otra cosa y cuando me daba cuenta, ¡ay, que se me ha olvidado! ¿Se habrá copiado o no se habrá copiado? ¿Ha habido un error? ¿No ha habido un error? Entonces, otra vez a revisarlo y otra vez a continuar haciendo el despliegue, que puede ser completamente automático. Y además, todo esto ayuda a que la infraestructura que estamos utilizando para nuestros aplicativos sea más eficiente, porque tenemos todo mucho más controlado y sabemos qué pasos está dando el código y el aplicativo antes de subir a cada entorno. ¿De acuerdo? Y para acabar, queríamos remarcar que lo importante de todo esto es automatizar, que es la clave, ¿de acuerdo? Por favor, esto sirve simplemente para automatizar y nosotros librarnos de un trabajo que lo puede hacer perfectamente la máquina
es muy repetitivo y no tenemos por qué estar haciéndolo nosotros siempre. Podemos siempre diseñar nuestros propios pipes, podemos diseñar nuestros propios JIT flows y que todo se haga de una forma friendly, tanto para el usuario final como también para todos los desarrolladores que están implicados en el desarrollo de la aplicación. Y como final, pues si tenéis alguna pregunta, mi compañero Pepe y yo estaremos encantados de responderos. Manuel Cuesta ha dejado una pregunta en el chat. No sé si podéis verla, si no os la leo yo. No, se la puedo leer yo si quieres, no te preocupes. Sí, Ahora por ya favor. tengo Ok. micro ya. Buenas a los dos. Me alegro de veros otra vez. Buenas charlas. Nada, solo comentaba si habéis usado en algún momento la propiedad needs en lugar de hacerlo secuencial. Porque digamos que needs lo que hace es que cierta parte de esa CI se ejecute cuando se han ejecutado las que necesita y no tiene que esperarse al final a que llegue su stage, ¿no? Por así decirlo. Claro, claro, de hecho... Sí, perdona. No, nada. No, si lo habías usado. de hecho, el Nosotros lo ejemplo, el ejemplo que he puesto yo de Spring Boot y Angular lo que hace es un needs. Es decir, hasta que no acaba el stage ese del otro repositorio, no empieza el otro. No, ahí no está puesto como stage tal cual, sino que es el needs el que me dispara un trigger y hasta que no acaba el trigger, bueno, el needs también, que sepáis todos, puede ser un needs hasta que acabe o puede ser un needs que sea en paralelo, ¿vale? En mi caso, ese needs que yo puse es hasta que acabe porque yo necesitamos que compile la parte de Angular para poder compilar las otras partes. Es muy buen punto. Evidentemente, hacia tu respuesta, os hemos explicado así un poco por encima, más que nada para que lo sepáis, pero esto no es ni la punta del iceberg, ¿vale? O sea, esto es un sistema muy complejo, se pueden hacer muchísimas cosas y de verdad esto está diseñado para que todas nuestras necesidades se puedan ver, no me acuerdo cómo es la palabra, pero para cubrir todas nuestras necesidades, quería decir, ¿vale? Sí, claro. En nuestro caso, el ejemplo en realidad es que lanzamos en paralelo lo que es los testing y también un chequeo de la build con el linter. Se hacen en paralelo y para hacer el deploy necesita esos dos pasos anteriores. Son dos pasos que se generan en paralelo y no tienes que estar esperando. Claro. Creo que es bastante interesante. Por eso he puesto en concreto ese ejemplo para que sepamos que podemos ejecutar triggers dentro de un propio pipe, ¿vale? Y estar esperando, evidentemente, en mi caso era uno, pero podemos estar esperando a muchos jobs si nuestra necesidad es ejecutar eso. Vale, yo tengo una pregunta para Pepe. Pepe, ¿se te ocurre algún escenario en concreto donde consideres que no haga falta meter un CI y un CD? Pues, hombre, en proyectos pequeños igual perder el tiempo en esto cuando lo vas a ejecutar una vez, pues no tiene mucho sentido, pero aún así, un pequeño CI/CD que te ahorre pasos, pues siempre te va a beneficiar. Un caso en el que... ¿Tú crees que puede haber un caso que solo tengas que hacer un despliegue? No, pero yo qué sé, pues el despliegue si el despliegue es fácil de hacer, pues, pero bueno, siempre se puede automatizar. Un caso en el que no tenga sentido. Bueno, con los Mundo. Si haces uno Mundo no necesitas hacer CI/CD. Bien, esa es la conclusión. ¿No? Buena conclusión. Muchas gracias, Pepe Navarro. Si es un hola mundo de CICD, sí que te necesitas. No lo entiendo. Hombre, si solo lo vas a subir una vez... Ahí te está clarísimo, ¿eh? O sea, un día estuvimos haciendo unas pequeñas estadísticas sobre cuándo era realmente necesario y el número exacto creo que eran 8 veces y media. O sea, si subes el programa más de 8 veces y media, es mejor implementar el CICD. Vamos, que en resumen siempre. Sí, eso es lo que voy a decir. ¿Alguien más quiere preguntar? Antonio Olledo ha levantado la mano. Yo siempre con
con mis problemas de espacio y demás. Vamos a ver, me ha parecido que había ahí una invocación que llamaba un Docker, que generaba una imagen. Igual que eso, me imagino que puede ser tanto una máquina virtual como levantar una instancia en la nube, puede hacer 1000 cosas, ¿verdad? Me imagino que van por ahí los tiros. Eso es. Bien. ¿Sabéis si cada vez que se hace una implementación, porque pueden ser concurrentes y necesita la imagen, se lo bajaría una sola vez ya internamente el GitLab o ahí no habéis llegado a investigar? Ahí no hemos llegado a investigar. Tampoco es una cosa que, a no ser que tengas que instalar algo muy grande, no es una cosa que sea óptimamente muy mala. Por ejemplo, en el caso que os hemos puesto es que dentro de los GitLab que estamos utilizando, normalmente siempre tenemos referido un sistema de un centro de software, ¿vale? En este caso era solo la imagen de JDK, pero tú puedes tener ahí prácticamente cualquier cosa, ¿vale? Cuando, por ejemplo, nos enfrentamos al problema de Salesforce, ese sí que era un poquito más pesado de que se bajara esa aplicación y que la instalara. Pero al final lo que está haciendo es levantar un Docker muy pequeñito que no le cuesta mucho e instalar todo lo necesario para poder compilar. Por supuesto, habrán casos si requieres se requieren muchos frameworks o mucho aplicativo de terceros, te costará a lo mejor un poquito más, pero normalmente con las librerías aún no nos hemos enfrentado al problema de que la imagen nos esté fastidiando. Vamos. Vale, correcto. Muchas gracias. Vale, Damián había levantado la mano. Damián. Hola, buenos días. Pues yo quería haceros la pregunta de que si una vez se ha generado el Artifactory, yo puedo ejecutar acciones custom. Por ejemplo, yo tengo la casuística, ¿no?, de que trabajo pues para un sistema de procesamiento de datos. Entonces, como si dijéramos, cada vez que subimos un software nuevo, nosotros tenemos que darle a mano a que se ejecute el proceso de validación de datos. Nosotros con CI/CD, una vez generamos el Artifactory, ¿tendríamos alguna manera de forzar que se ejecutara ese proceso automáticamente? No. A ver, depende un poquito del caso. A ver, si lo que tú necesitas es instalar esa aplicación en un servidor, siempre te puedes conectar por SSH y ejecutar esa orden de forma remota, ¿vale? Tú puedes poner un stage al final que cuando sepas que has subido todo, ejecutar un script en concreto o ejecutar lo que tú quieras. Ahora, si lo podrías ejecutar dentro del propio pipe, ¿vale? Ahí ya tengo un poco más de dudas porque dependería un poco de tu aplicativo. Si simplemente todo lo que necesita tu aplicativo para ejecutar esa línea lo tienes ahí dentro, se puede hacer sin ningún problema. Si te tienes que conectar a alguna base de datos o a alguna otra herramienta, habría que ver exactamente el caso. Pero si lo que te pasa a ti es que siempre tienes que ejecutar algo al final, yo eso lo revisaría e intentaría hacerlo por CI/CD. Aunque sea de forma cutre utilizando SSH, pero es que cuando nos enfrentamos a los problemas de los pipes, lo vemos como si fuera un terminal de Linux, ¿vale? Ya sé que tiene un formato de YAML, pero para nosotros es un terminal, que podemos instalar lo que queramos y podemos hacer lo que queramos. Entonces, cualquier cosa que podemos hacer en un terminal, en un Linux, lo podemos hacer o creemos que lo podemos hacer desde el propio pipe de GitLab. Y por ahora, gracias a Dios, aún no nos hemos equivocado. Vale, pues entonces creo que sí que se podría hacer. Gracias. Sí, seguro. Pensar que esto vale para automatizar, ¿vale? Entonces, casi cualquier, o sea, esto es como los dibujos. Cualquier cosa que esté en nuestra imaginación se puede llevar a la práctica automatizando. Entonces, si hay una tarea repetitiva que tú tienes que hacer siempre y la haces desde el terminal, seguro que tienes una forma de poder hacer eso. De hecho, yo no sabía bien cómo conectar dos repositorios y entonces descubrí lo de los needs y lo de los downstreams y los triggers y entonces lo puedo hacer sin problema. Simplemente hay que decir que la documentación que tiene GitLab de los propios pipes es muy extensa, está muy bien,
y siempre es un buen punto de partida para empezar si tienes alguna duda o lo que sea. Y si son cosas más en concreto, por supuesto, estamos para todo lo que necesites también. Pues muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? Sí, claro. Sí, no importa. O sea, todo lo que puedes hacer desde el terminal, seguro que lo puedes hacer desde Gila. De hecho, en el caso de Salesforce, lo primero que hacíamos era un NPM install. O sea, nos cogíamos la librería NPM, instalábamos lo de Salesforce y luego empezamos a trabajar. Entonces, siempre puedes hacer un wget o un curl o lo que tú necesites para poder automatizar cualquier tipo de proceso. ¿Alguien más se anima? Josep. Venga, yo tengo una rápida. Vale. ¿Habéis hecho alguna vez de algún gestor de artifacts tipo el JFrog? Y si lo habéis hecho, ¿cuál ha sido vuestra experiencia con él? Y a partir de qué momento lo veis así medianamente interesante integrarlo con GitLab. Nosotros nunca hemos tenido que llegar hasta ese punto porque siempre se ha encargado de eso infraestructura. Es decir, en nuestra época de Privalia, eran Privalia los que tenían un artifact para poder utilizarlo, ¿vale? Y ahora mismo que estamos en otros proyectos, también son los propios sistemas del cliente los que se encargan de tener esas imágenes actualizadas. Lo que sí que podemos añadir es que, por ejemplo, en el caso de Privalia, nuestros pipes eran muy sencillitos porque, aparte de bajarse el artifact, construía un Docker y lo subía a un Nomad, ¿vale? Que es algo muy parecido a Kubernetes. No sé si eso te puede ayudar, pero no hemos tenido nunca ningún problema. Además, que la imagen te la puedes bajar tanto de la propia compañía como las generales de libre acceso que hay por todo el mundo. Es decir, si te faltara alguna imagen en concreto, la puedes utilizar. Y es lo que he comentado antes también. Las imágenes se pueden utilizar en conjunto en todo el pipe, pero luego cada job puedes utilizar una en concreto. Entonces, si tenéis que estar cambiando de imagen, hay una palabra que es image que podéis... ahora necesito Linux, ahora necesito el NPM, ahora necesito Java. Y podéis tenerlo todo estructurado para que recoja todo lo que necesite. Vale. Muchas gracias, entonces. Y Vicente. Vicente. ¿Alguien más se anima? Se ríe Antonio. Ay, Daniel. Bueno, chicos, nada, si es la última pregunta, os queríamos agradecer el tiempo que habéis gastado viendo la charla. Esperamos que haya sido de ayuda y, sobre todo, si tenéis alguna duda, como ha dicho Carmen al principio, no dudéis de que en Teralco tenemos un grupo técnico de gente muy competente y que seguro que alguien sabe de algo que necesitáis y que nos podemos ayudar mutuamente. Sois unos cracks, buen trabajo. Lo que haremos será, ahora después, cuando terminemos, enviaremos un formulario para que nos deis vuestro feedback sobre la charla y a cualquier pregunta que se os haya quedado en el tintero que queráis hacerle a Javi y a Pepe, pues podéis ponerla ahí y os responderán por email. ¿Os parece? Y, por supuesto, recordad que tenemos el Slack, tenemos Google y, digamos, estamos en comunicación. Recordad que la comunicación entre los equipos de desarrollo es muy importante. Eso es. Buena frase para terminar. Pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia y nos vemos en el siguiente evento que haremos, ¿vale? De acuerdo. Vamos. Felicidades, crack. Gracias también por la organización. Gracias. Volve. Adiós a todos. Adiós.